Hola chicos, vamos a continuar con los ejemplos de la ley de Coulomb. Vamos a subir un poquito la complejidad, ¿listo? Tengo dos ejemplos adicionales, el 3 y el 4. En el caso número 3 tenemos un triángulo y en el número 4, si lo recuerdan, se parecen mucho a los gráficos que habíamos visto en las leyes de Newton. Ahora, no voy a ponerles el enunciado, simplemente voy a poner los gráficos y voy a explicar. Por ejemplo, estoy ya empezando a resolver el ejemplo número 4 y me dice lo siguiente. Me dice que tengo dos esferas cargadas con la misma carga, de hecho, y que tienen, pues por lo tanto, también la misma masa. Con la horizontal existe un ángulo de 60 grados. Adicional me da la distancia entre las dos cargas, 20 centímetros, y me pide calcular el valor de cada una de estas cargas y el valor de la fuerza de repulsión que se genera entre ellas. Para que yo pueda resolver este tipo de problemas, voy a ayudarme de lo que son leyes de Newton. En este caso, estamos considerando un sistema en equilibrio y vamos a tomar una de las esferas, está en la parte derecha, y voy a realizar el DCL, diagrama de cuerpo libre. En este caso tengo aquí mi esfera, masa 100 gramos, la inclinación le vamos a poner una tensión T. Adicional, como se genera una fuerza de repulsión hacia afuera, aquí tengo entonces esta fuerza. Adicional a eso, con esta tensión que tiene cierto ángulo de inclinación, se puede generar también un triángulo rectángulo. Si el ángulo de 60, observemos, está aquí en la parte superior, 60. Si aquí está 60, entonces también en la parte inferior aquí estará los mismos 60 grados. Este es el triángulo entonces que nosotros vamos a considerar, el que está aquí. Adicional, este triángulo entonces va a tener tanto la componente de la tensión en X y la componente de la tensión en Y. Adicional a esto, nosotros vamos a calcular entonces la sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X. Como me habla de un sistema en equilibrio, entonces la aceleración sería 0 y me queda simplemente menos tensión en X y más fuerza. Aquí estaría la sumatoria. Esto es igual a 0. Me queda entonces que la fuerza electrostática es igual a la tensión en X. Fuerza electrostática es igual tensión por el coseno del ángulo. ¿Cómo calculábamos eso? Cuando sacamos funciones trigonométricas, senos y cosenos, podremos darnos cuenta que el seno de este ángulo se relaciona con la componente en Y y con la tensión. Si en cambio quiero calcular el coseno del ángulo es igual tensión en X sobre T. Por lo tanto, tensión en X es igual a T por el coseno de 60 grados. De aquí voy a reemplazar lo que es fuerza electrostática. Fuerza electrostática es la carga Q multiplicado por la carga Q me da Q al cuadrado. Por la constante dividido para la distancia que la separa, esta es la distancia que la separa, elevado al cuadrado. De aquí tengo entonces esta expresión. Esta expresión me resulta de la sumatoria de fuerzas en X. En cambio, yo me doy cuenta también que aquí tengo dos incógnitas. Me falta el valor de Q y me falta T. Por lo tanto, necesito hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en Y simplemente intervienen tensión en y el peso. Peso es igual a masa por gravedad. Tengo la masa y la gravedad, en este caso vamos a considerarle 10. Gravedad vamos a considerarle de 10 para trabajar sin la calculadora. ¿Listo? Vamos entonces a reemplazar peso igual a masa por gravedad. Recordar, peso se puede representar por la letra P o por la letra W.
Masa por gravedad, reemplazo los valores y me queda lo siguiente. Tensión es igual 2 sobre raíz de 3 newton y ya he calculado la tensión. De la misma manera, entonces, voy a la parte superior y voy a utilizar esta expresión. Vamos a numerarla, le voy a poner número 1. Voy a utilizar entonces la expresión 1 y ahí voy a despejar Q. Q al cuadrado es igual R al cuadrado T por el coseno de 60 grados sobre K. Reemplazo todo lo que ya tengo de datos y me quedaría R al cuadrado, debo expresar en metros, 0,2 elevado al cuadrado por la tensión 2 sobre raíz de 3 por el coseno de 60. El coseno de 60 es 1/2. 1/2. Realizo el cálculo y me quedaría de la siguiente manera. Carga elevado al cuadrado, es igual 0.2 es lo mismo que tener 2 sobre 10 o es lo mismo que tener 1/5. Este valor está elevado al cuadrado. Y de la parte derecha me queda simplemente 1 sobre raíz de 3. La respuesta Q al cuadrado es igual 1 sobre 25 raíz de 3. Si yo no quiero dejar de esta manera la expresión, podemos racionalizar y me quedaría 25 raíz de 3, 25 raíz de 3. O simplemente raíz de 3 en el numerador y raíz de 3 en el denominador para cambiar el orden de la raíz. En este caso me queda entonces raíz de 3 sobre 25 por 3, que me da 75. Este sería el valor de la carga, pero estamos con la carga elevado al cuadrado. Para poder sacar la raíz me quedaría entonces la raíz de la raíz de 3 sobre 75. Y esta sería mi respuesta. Carga Q. Como es la carga, se expresa en Coulomb y ahí tengo la expresión. Adicional a esto me pide la fuerza. Como ya tengo el valor de la carga, puedo calcular la fuerza. ¿De qué expresión puedo calcular la fuerza? Fuerza, de acuerdo a la ley de Coulomb, me dice que es igual a la constante, las dos cargas son iguales, por lo tanto, Q al cuadrado dividido para la distancia elevado al cuadrado. Fuerza electrostática es entonces constante, 9 por 10 a la 9, carga 2, carga elevado al cuadrado, raíz de 3 sobre 75 sobre la distancia que la separa, 0.2 elevado al cuadrado. Fuerza es igual, realicemos las operaciones indicadas. Nuevamente me hace falta el valor de la carga elevado al cuadrado. Mucho más sencillo está en la parte superior, que ya teníamos el valor de la carga, era raíz de 3 sobre 75, el valor de Q al cuadrado.
Expreso nuevamente de otra manera y me quedaría de la siguiente forma. 9 raíz de 3 sobre 75 por 10 a la 9 por 1/5 elevado al cuadrado. Fuerza, simplificando lo que sea posible, 9 raíz de 3 por 10 a la 9 sobre 5 elevado al cuadrado me sale 25. 75 dividido por 25 me sale 3. Fuerza es igual, 9 dividido por 3, 3. 3 raíz de 3 por 10 a la 9 newton. Y ahí tenemos las dos respuestas que me pide el ejercicio. Valor de la fuerza electrostática y valor de cada una de las cargas. Vamos a continuar entonces con el otro ejemplo. Vamos a resolver el otro ejemplo. Empecé por el número 4 para que me dé el espacio suficiente para poder resolver el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, entonces, vamos a calcular la fuerza resultante sobre la carga Q1. En este caso, lo que debemos considerar entonces es la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 2 y luego la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 3. Vamos a ver. En primer lugar, entonces, voy a comenzar con la carga 1 y la carga 3. ¿Tengo la distancia? Sí. Pero yo también puedo observar que entre la carga 1 y la carga 2 no tengo la distancia que las separa. Por lo tanto, como es un triángulo rectángulo, voy a ayudarme de eso para poder calcular. Ahora recordemos que este corresponde entonces, si yo quiero calcular el lado que me falta, sería así. Entre la distancia, entre la carga 1 y 2, le voy a poner distancia 1, 2. Va a ser simplemente 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Esto me va a dar 8 al cuadrado. Me va a dar 8 al cuadrado dentro de la raíz. Y esto va a ser entonces simplemente 8. ¿Por qué se puede hacer directamente? Se puede hacer directamente porque ustedes en matemáticas trabajan con ciertos triángulos que tienen una característica específica. Los catetos son 3, 4 y la hipotenusa 5. Si trabajamos de esa manera podríamos haberlo hecho directo. 5 por 2 es 10, 3 por 2 es 6 y aquí 4 por 2 es 8. De la misma manera, ya teniendo este dato, vamos a ponerlo aquí. 8 centímetros. Y ahora sí vamos a calcular la fuerza que se genera. Recordad, solo vamos a trabajar en esta carga. Empecemos. Fuerza, carga 1, carga 3. Son de signos contrarios, por lo tanto se atraen. La fuerza se dirige hacia acá. Esta es la fuerza 1, 3, hacia arriba. Ahora tengo también que analizar la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 2. Se repelen, por lo tanto la fuerza es hacia afuera la fuerza. Fuerza 1, 2. Me quedaron las fuerzas de esta manera. Fuerza 1, 2. ¿Qué debe hacerse cuando las fuerzas son perpendiculares entre sí para calcular la resultante? Lo que yo debo hacer
es sacar, por el método del paralelogramo, la fuerza resultante. Fuerza resultante entonces va a ser igual a la fuerza 1,2 elevado al cuadrado y la fuerza 1,3 elevado al cuadrado. Necesito calcular fuerza 1, 2 y fuerza 1, 3. Empecemos. Fuerza 1, 2. Constante, carga 1, carga 2, distancia que la separe. Fuerza 1, 3, constante, carga 1, carga 3. Distancia que la separe. Recordar que es la distancia que separa estas dos cargas y aquí igualmente la distancia que separa estas dos cargas. Vamos a reemplazar. Igual omito las unidades hasta el final. 9 por 10 a la 9. Carga 1, 5 por 10 a la menos 3. Carga 2, 8 por 10 a la menos 3. Distancia 0.8 elevado al cuadrado. En el lado derecho, fuerza 1, 3, 9 por 10 a la 9. Carga 1, 5 por 10 a la menos 3. Carga 3, 9 por 10 a la menos 3, dividido por la distancia que la separa, 0,6 elevado al cuadrado. Fuerza 1, 2 es igual 9 por 5 por 8 por 10 a la 3, dividido para 8 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Fuerza 1, 3 es igual 9 por 5 por 9 por 10 a la 3 sobre 6 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Fuerza 1, 2 es igual. Hago las operaciones que puedo. En este caso voy a simplificar un 8 con un 8, pero todavía me queda un valor, que en este caso sería el siguiente. Sería 45 octavos por 10 a la menos 5. Perdón, a la más 5. La siguiente sería fuerza 1, 3 es igual. Igualmente aquí puedo simplificar algo. Tercera, 3. La tercera 3. Me queda 45 por 3 sobre 2 por 10 a la 5. Newton. En este punto ya vamos a colocar el signo, vamos a ver qué tipo de carga tiene. Entonces, por ejemplo, entre la carga Q1 y la carga Q2, ya que las dos son negativas, pues me va a salir positivo. En cambio, entre la carga 1 y la carga 3, una es positiva y una es negativa, me va a salir con negativo. Voy a realizar lo que pueda aquí. Me quedaría fuerza 1, 2 es igual. Entonces veo que es un valor grande. No tendría mucho sentido que yo lo exprese con tantos ceros. Se ve mejor de esa manera. De la misma manera que el lado derecho sí puedo hacer un cálculo extra, que sería fuerza es igual 45 por 3 son 135 sobre 2. Negativa la fuerza por 10 a la 5 Newton. Ahí tengo ya entonces las expresiones que necesito. Y ahora sí puedo irme a la fuerza resultante. Fuerza resultante es igual fuerza 1, 2, 45 sobre 8 elevado al cuadrado, fuerza 1, 3, 135
sobre 2 elevado al cuadrado. Y todo esto por 10 a la 5. Fuera de la raíz, y también está elevado al cuadrado. Fuera de la raíz, puedo dejar entonces yo esa expresión. Fuerza resultante es igual 45 elevado al cuadrado sobre 8 más 135 sobre 2 elevado al cuadrado. Me va a salir una expresión bastante grande. Y ahí sí vamos a ayudarnos entonces de la calculadora. 10 a la 5. Fuera de la raíz va a salir el 10 a la 5. Ya sé que la expresión que me resulta va a salir fuera de la raíz. Veamos si podemos reducirla de alguna manera. Yo lo voy a poner así. 45 elevado al cuadrado sobre 64 más 135 elevado al cuadrado sobre 4. Por el momento vamos a dejarlo de esa manera para no extendernos. ¿Qué podríamos hacer? Sacar el mínimo. ¿Podríamos seguir trabajando? Por supuesto que sí. Hagamos un poco más de operaciones sin utilizar la calculadora. Siempre es bueno practicar. 64 en la parte inferior, 45 elevado al cuadrado en la parte superior, más 64 dividido por 4, 16, multiplicado por el 135 elevado al cuadrado. Y esto está por 10 a la 5. Y esta es mi fuerza resultante. ¿Listo? Gracias chicos, lo demás es uso de la calculadora y por el momento he llenado la pizarra. Gracias.